Santana Sánchez, Roberto, muy conocido en República Dominicana. Dice el guión, experto en el sistema carcelario. Yo creo que sí, pero no solamente de aquí, sino fuera de aquí. Ese hombre asesora afuera y gana en dólares. Bueno, perdón de la inferencia. Y de impuesto interno. Buen día, Roberto. Roberto, buenos días. Buenos días, querido Nelson. Buenos días, equipo, y al Benjamín. Saludos, Roberto. Gracias por estar aquí. Pero mira gracias. qué oportuno que tú estés aquí, porque hay tela que cortar, por dónde cortar. Sí. Vamos a comenzar por el asunto de las parras, incluyendo que ahora hay una comisión, un traslado, un rescate, pero eso tiene más de 3 años bamboleando ahí. Así es. ¿Cómo interpretas tú la comisión con presupuesto? Bueno, le agradezco esta oportunidad de conversación, sinceramente. Yo le decía a Yulisa hace unos minutos que no me imaginaba que yo iba a volver a los medios a hablar de este tema después de mi renuncia hace más de 2 años. Pero bueno, la realidad es más rica que las previsiones, que cualquier tipo de previsión. A raíz de del incendio en la penitenciaría de La Victoria, creo que ya hace una semana, fue el lunes pasado, el lunes de atrás, correctamente. Hace 9 días hoy. Después de esto, el presidente de la República me llamó como 3 días después, o 4 días después. Me consultó sobre un tema que yo había puesto en los medios, porque como se sabe yo había renunciado y hace ese tiempo que estamos diciendo, y le puse punto final y me salí de los medios. De hecho, se me invitaba y yo, para no echarle más leña al fuego, pues no iba a los medios y seguía con mi trabajo internacional, ese que generosamente dice Nelson, que cobro en esos países correctamente, con la ONU, Departamento de Estado, bien seguir con Guatemala, con México, con Paraguay y un poquito con Ecuador. No pude más con Ecuador porque ellos querían que yo me fuera a vivir allá. Yo dije, bueno, esa parte no se va a poder. Entonces, cuando se pasa esa parte de la página y arrancamos con esta nueva situación prevista por mí, Yulisa, tú lo sabes, porque fuimos a Las Parras una vez, tú y yo, para el programa tuyo Fuimos que tú juntos, tienes. así es. Correcto. Y duramos meses analizando el tema. Y previmos lo que, en un documento público, previmos lo que, hicimos una previsión de lo que estimábamos que iba a pasar. Bueno, ¿cómo es que le dicen a eso cuando uno hace esa previsión? No, aquí le dicen boca de chivo. Boca de chivo. Profecía. Pero este era el peor escenario que analizábamos. Pero el peor se dio. Ese peor se dio. Entonces, cuando él me llama, me plantea un tema de unos presupuestos. Y volvemos al tema de los presupuestos otra vez. Porque en un momento, parece que en la semanal, él dijo que 1.600. para arreglar el tema se necesitaban 1.600 millones. Y yo dije que no. Porque efectivamente, como se sabe, mientras yo estuve ayudando en la Procuraduría General de la República, rearmé el equipo de ingeniería y arquitectura que había sido desmantelado por la gestión anterior y abordamos inmediatamente el tema de las parras y la dividimos en 8, hicimos a nivel de plano, ¿verdad? La de adecuación. Y le introdujimos una cantidad de modificaciones a los 84 edificios, al área, a todo el área interior, a todo. Creamos 7 escuelas porque solo había una escuela y 8 iglesias y cosas así por el estilo. Y también trabajamos el acceso, que era uno solo, para unas 30.000 visitas a la semana, y eso creaba un entaponamiento que una persona se podía pasar perfectamente en los chequeos y las cosas, se podía pasar, qué sé yo, 30.000 personas se podían pasar
un día entero, bregando con día eso. entero, en Entonces le hicimos el diseño 3 accesos más, para que fueran 4. Si eran 8 prisiones, un acceso para cada 2 prisiones y cada prisión de 1000. Y le hicimos su presupuesto. Y lo que nos dio en aquel momento fue 288 millones de pesos. Y así cuando la procuradora correctamente le pidió al gobierno que se encargara de las construcciones, porque la Procuraduría no tenía posibilidades, está atendiendo el Ministerio Público, está atendiendo esos temas y también construyendo, y se mandó allá. Entonces, cuando se mandó ese tema al gobierno, porque el gobierno aceptó la propuesta de la Procuradora en aquella ocasión, pues lo que se mandó fue lo que nosotros diseñamos, ¿verdad? Lo que diseñó el equipo de ingeniería orientado por mí. Y era esa cantidad. Y yo le dije, cuando se mandó eso, entonces el presidente en aquella ocasión... Julio de 2022, me parece. Ok, el mismo presidente me dijo, Roberto, ¿cuánto es que se necesita para terminar las parras en aquel momento? Eso fue un poco después de la visita que hicimos tú y yo allá. Entonces yo le dije, déjame afinar para darte una cifra, un ponderado, ¿verdad? Bastante cercano a la realidad. Y bueno, yo te llamo. Entonces, cuando se hizo el balance final, yo le dije, se necesitan 288 millones de pesos y que del INE haga el acceso. Eso tenía ¿cómo se llama? Un costo también, el acceso, pero yo no se lo puse en el presupuesto. Es alrededor, en el nuevo diseño, 1 kilómetro y pico, porque hay que darle la vuelta ¿Tú te acuerdas la vuelta que le dimos por fuera, sí, por el perímetro? Fuera, sí. Que es un perímetro de 2.4 kilómetros. No había perímetro. Pero no había que darle la vuelta completa, sino ir a una parte nada más, y por esa parte se entraba. Bueno. Y que la habían hecho 2 veces y 2 veces se había destruido también. Así mismo, entonces nosotros lo que hicimos fue que le enviamos eso. Entonces el presidente me mandó donde del INE nunca cumplió. ¿De acuerdo? Nunca cumplió. De hecho, el presidente lo llamaba desde su despacho. Sí, ya lo vamos a hacer. Después nos dijo que necesitaba para eso una mina de donde sacar los materiales, los agregados para hacer el acceso. Me reuní con el... Que Dios me ayude con esta memoria tan mala. Con el síndico de guerra, correcto, César. Y César le ubicó la mina, le ubicó los camiones para que se llevara el material, y tampoco... O sea, le hicieron el trabajo al ministerio. El presidente lo llamó a su despacho, lo reunió conmigo, le dijo que sí y tampoco cumplió. Bueno, entonces ahí yo empecé a ver, digo, bueno, aquí... Empezó a sumar. Yo podía también atribuirlo al gobierno nuevo, muchachos mucho tiempo fuera del poder y cosas, bueno, muy bien. Pero a eso se le fueron agregando incumplimientos. Por ejemplo, el tema de San Juan, Nelson. En San Juan había una prisión, el mismo presidente me llama de allá de San Juan, desde la fortaleza, porque no sé si ustedes saben que los presos de San Juan, donde está la cárcel actual, es en la fortaleza militar, ahí con los tanques de guerra y la cosa, y están también los presos. Como La Vega, sí. Y en la cárcel de La Vega también, y en la cárcel del Ceibo también, y en la cárcel de Cotuí también. Son fortalezas militares que hay que salir de ellas. Es decir, hay que llevarlos a ellos, a los privados de libertad, a establecimientos penitenciarios. Pues me llamó desde allá. Pues, ustedes han visto que el presidente es un presidente como cuántico, que está permanentemente está en todas partes. Está en todas partes. Me llamó de allá. Roberto, ¿cuánto es que falta para terminar lo de San Juan? Porque ya se había construido, y al igual que Las Parras, que estaba en un 90 y pico por ciento, pero le faltaba ese por ciento que hemos dicho, ¿verdad? Más electricidad, más agua, más todas esas cosas, pues esa estaba igual. Podía estar incluso en un 97%, así, a ojos de buen cubero, ¿verdad? Y yo le digo, yo le voy a estudiar el tema con el equipo, y yo le digo y le informo. Inmediatamente lo estudiamos el tema, como a la semana le respondimos. Lo llamé, le dije, son 20 millones y que del INE me haga el acceso. Pero el acceso de ahí son 40 metros. Oye, yo vine. 40 metros. 40 metros es este estudio un poquito más para allá, hasta llegar al parqueo quizás. 40 metros. Decían, ya los equipos están terminando un trabajo en la mata de Farfán. Eso es después de... 15 kilómetros. Y eso está cayendo ahí, presidente, no han llegado esta gente. No, pero
lo prometimos, nunca cumplió. 40 metros. 40 metros, nunca cumplió. Como me imagino que ustedes tienen aquí en esta plataforma, Nelson, tú que eres ahora el jefe máximo, no plus ultra aquí, manda a esos muchachos a, ¿cómo se dice?, a San Juan, a algún reportero, alguna cosa de ustedes, que le hagan un video a la entrada del centro de San Juan. Y con una cinta métrica. Y eso tampoco lo cumplió. Yo digo, bueno, pues esto está raro. Y llegó un momento en que se hizo insostenible y yo renuncié. ¿Cuánto tiempo pasó desde la primera solicitud, tanto para Las Parras como para lo de San Juan, que usted esperó y nunca se cumplió? ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, una cantidad de meses, yo diría que un año y pico, pero había dos partes. Una parte tenía que ver con lo que yo acabo de decir, que no había ningún inconveniente, que se podía trabajar, ¿verdad? Que, ¿cómo se llaman? Obras públicas. Sí. Podía trabajar. Y hubo otro tiempo ya en que desde el Ministerio Público dijeron, atención, esas prisiones están en una situación legal con los contratistas. No se le puede poner la mano. Digo, ahí sí se dañó todo. Yo nunca estuve de acuerdo con eso, porque yo mismo me reunía con los contratistas, siempre con un fiscal al lado. Y la idea mía, yo he trabajado mucho en ese tipo de construcciones penitenciarias, es que cuando un contratista no te cumple, tú lo obligas a que te cumpla y al final, si tú le debes, tú le pagas, y si él te debe a ti, él te paga. Pero allí ya estaba resuelto, tendría resuelto el tema de Las Parras y el tema de San Juan, que era para 1.000 más 8.000, 9.000, eso es prácticamente el 40% de toda la población. Entonces ahí el gobierno quedó atado de pies y manos. Pero había otra parte que no tenía que ver con esos contratos legales y eran otras prisiones que se necesitaban. Por ejemplo, esto lo voy a examinar con ustedes. Monseñor Noel, Nelson, una provincia grande, para información de ustedes, no tiene prisión. ¿A dónde tienen que ir los presos? A Cotuí. ¿A dónde? A La Vega. ¿A dónde? A Moca. ¿A dónde? A Santiago. Entonces, el Torito, me reuní con el Torito, el senador, me dice... yo te voy a conseguir la tierra, vamos, conseguimos la tierra, una tierra creo que del comité de Falcondo o algo así, que la donó, entrando a la mano derecha de Falcon Bridge. Ahí conseguimos todos los metros que necesitábamos para eso. Mandé a hacer los diseños, se hicieron los diseños de Bonao, se hizo el presupuesto de Bonao, tenía la tierra de Bonao. El Torito le escribió al Congreso, el senador, el Congreso sacó una resolución, mandó una carta a la Procuraduría sin ninguna objeción, le mandó una carta a la Presidencia me la mandó a mí, le digo, vamos a ejecutar eso. Nada, y eso no tenía ningún impedimento. Por igual en el caso del Ceibo, que está en una fortaleza militar. Ahí en la entrada del Ceibo, 1 kilómetro o 2 kilómetros, está un monumento que se llama Palo Hincado. Entonces ahí conseguimos una cantidad de terreno, por igual le hicimos los planos, hicimos el presupuesto, etc. Y por igual Higüey, que ya había tenido el antecedente de que hubo 134 muertos en un incendio. Ustedes lo recuerdan. Y yo le dije al gobierno, mire, eso es una bomba de tiempo, y esa es una zona turística que es parte del pulmón económico del país, vamos a atender eso. Bueno, un proceso realmente amargo y decepcionante para mí. Finalmente yo decidí irme. ¿Y por qué volvió? Entonces, bueno, atención, no he vuelto. Usted no es parte de la comisión. Atención, no he vuelto. Dije que el presidente me llamó, me planteó ese tema y los números del Ministerio de Vivienda, sobre 1.600 millones para Las Parras, no coincidía con los míos. Pero le invitaron a la comisión, don Roberto. ¿Le invitaron a la comisión? El presidente me invitó a conversar y me he reunido 2 veces con él. Y hemos hablado muchas veces por teléfono. ¿Y a que participa en la comisión? ¿Lo invitaron? Porque tiene un interés. Entonces él quiere, pero yo le voy a hablar sobre eso. Porque ¿cuál es su condición? A eso fue que yo vine. ¿Cuál es su condición? ¿Cuáles son sus condiciones para volver? Exactamente. Pero quiero decirle sobre este tema que, hablando precisamente de condiciones, yo planteé, incluso con la gente del ministerio, le digo, ¿cómo le vamos a salir al país? Que después de haberse gastado 7.000 millones de pesos en Las Parras, 7.000, sin haberlo terminado, ahora le vamos a decir al país que vamos a gastar 1.600 millones más. O sea, ¿cómo le vamos a explicar eso? Tu presupuesto no incluye agua y electricidad, tal vez ahí está la diferencia. Sí, no, pero no lo incluía porque... equipamiento y todo esto también. No, porque está equipado. Óigame, hay
hay un tramo que yo decía equivocadamente, que tenía capacidad para 700 y que estaba listo hace más de un año. Nelson, y yo fui 2 veces y lo vi, lo registré con más detalle y le hice video. ¿Tú sabes para cuánto tiene capacidad lo que está listo? Para 2.400. Y ustedes saben lo que tiene eso. Tiene sus camas, tiene sus colchones, tiene su lavadora, tiene sus abanicos, lo tiene todo. Hace casi 2 años. Entonces yo he creído que una gestión más diligente entre el gobierno y Procuraduría pudo tener una cantidad de gente de Las Parras ahí hace mucho tiempo. No como se ha querido de una manera tendenciosa, gente interesada, sometida a la justicia por ese mismo tema, quiere de la gestión anterior decir que yo estaba exigiendo que se llevara todos los presos de la Victoria para Las Parras, así como estaba. No. Pero eso no, tenía un plan diseñado. Sí. Yo dije, no, hay que remodelar esto y hay que gastar un dinero más. Y cuando eso se termine, que eso se lleva aproximadamente 8 millones, entonces se puede hacer el traslado. Pues una de esas compañías, en ese interregno que no había ninguna prohibición, como estoy diciendo, 8 meses, 9 meses de la nueva gestión, pues hubo una de las compañías que terminó, Nelson, y entregó. Y la Procuraduría... ¿Y quién lo ha recibido? Se lo recibió. Sí. Entonces no había ningún problema, lo que tenía que la Procuraduría y el gobierno es ponerse de acuerdo mediante lo que fuera y hablar con los mismos contratistas. Bueno, se tomó el camino largo. ¿Cuál fue? Roberto. Irse para a la litis con los contratistas, y no sé si ustedes saben cuándo fue que se mandó el último documento para el ministerio, para el gobierno, desde la Procuraduría, para que se pueda intervenir Las Parras. ¿Cuándo? Hace 6 días. Roberto, has hablado... Cuando el gobierno está terminando, ya es decir que se logró que el gobierno no pudiera hacer nada en ese tema durante los 4 años. Roberto, y yo se lo advertí al presidente. Te pregunto, has hablado de la Victoria, del tema de Las Parras, del tema de San Juan, de muchas cartas, de muchos recintos. Ahora, la verdadera discusión es sistémica, desde el punto de vista de reformar definitivamente el sistema, ese costeo, esos desafíos, ese tiempo, ¿de cuánto estamos hablando? Porque estamos poniendo parches solamente. Esa es la pregunta clave por donde anda el hilo de tuya, Catherine. Yo sometí un presupuesto en el 16 y sometí otro presupuesto en el 20. Y a mí me daba para reformar todas las prisiones, me daba en ese momento, habrá que ver cómo ha cambiado la cosa, me da para terminar, ¿verdad? Todas las prisiones. Cerrar el viejo modelo. Sí, sacarlo del ámbito militar, del ámbito policial, a mí me daba 185 millones de dólares. En 4 años. Yo quiero que ustedes me dividan 185 millones de dólares en 4 años, cuánto da por año y cuánto da por mes. Ustedes se darán cuenta que desde el punto de vista del riesgo que significa para la inseguridad ciudadana o para la seguridad ciudadana, este tema penitenciario, las llamadas, las extorsiones, etcétera, calculen lo que cuesta eso al mes. Métete ahí en la calculadora para que tú veas que es una bagatela. No, y el costo humano que tiene eso. Ese que es una bagatela. 231 millones de pesos mensuales. Don Roberto. De acuerdo, no, pero déjame liquidarlo de Catherine. Entonces, oigan esto. Entonces, el presidente, o sea, yo lo he sentido, yo no voy a decir que acongojado, pero bastante molesto con encontrarse con una situación en la que el sistema penitenciario está colapsado. Oye, Nelson, colapsado. Está colapsado y ha dicho, bueno, esto hay que retomarlo entero, porque cuando me habló del tema de Las Parras y me habló del tema de la Victoria, de trasladar, yo le planteé, pero tú puedes resolver el tema de la Victoria y el tema de Las Parras. ¿Y en qué situación están las otras? Tú quieres hacer una comisión para Las Parras y la Victoria y después que te explote lo de Puerto Plata, hacer otra comisión para Puerto Plata y después otra comisión para el Seibo. Y dice, Roberto, esto hay que, vamos a acometerlo de manera global. Digo, sí, correcto. Dice, bueno, de hecho tenemos una iniciativa desde principios del gobierno, entonces vamos a tratar de retomarla. Entonces yo le dije a Kelvin, un joven que trabaja con ustedes, búscame ahí el decreto. El decreto, y yo quiero que ustedes lo vean. Ese decreto, yo en parte lo trabajé, ese decreto, que declara de interés nacional concluir la reforma penitenciaria de acuerdo con los estándares del nuevo modelo penitenciario. Don Roberto, usted ha hablado de... Entonces, perdóname, entonces en ese tema, él me ha pedido que lo asuma. Que lo asuma en el sentido de la reforma global. O sea, usted sería parte de esta comisión siempre que sea de todas las cárceles.
A mí me luce preguntarle si una de sus condiciones es que Deligne Ascensión ya no sea la persona con la que usted opere, porque le ha incumplido. No, porque déjame decirte, vamos, o sea, la gente aprende. Nelson, que es el más viejo de este grupo, por ejemplo, sabe de eso. La gente aprende. O sea, no sé si ustedes han visto que en un tiempo largo Deligne ha estado construyendo, o sea, el hombre se ha soltado. O sea, yo no puedo decir que Deligne Ascensión de ya ahora... es ministro de Obras No es Públicas. el mismo. Es el mismo, no es el mismo que empezó, efectivamente. Fue con la parra Entonces, que tuvo un desliz nada más. bueno, o sea... Con los 40 metros con de San Juan, allá. con San Juan. Sí, además, atención, Deligne no tiene nada que ver ahora, eso está en manos de otro ministerio. Del ¿De Ministerio acuerdo? de Yo me Vivienda. referí a una cosa que pasó Un tema en puntual. el pasado y que yo deseo no volver Por ahí. no arriesgarme por ahí. Entonces, yo le planteé, aquí no se necesita únicamente una comisión para atender lo de las parras. Bueno, pues Subero, llamé a Subero, ok. Subero va a encabezar lo de las parras. Digo, pero que no es únicamente lo de las parras. Mire, ahí tenemos... Hay que marcharle a todo. Entonces él me dice, es verdad. Entonces él me dice, pues tú te puedes encargar. Entonces yo tengo un conflicto, se lo voy a decir honestamente, Nelson. Yo tengo un conflicto interno porque yo renuncié de manera muy amarga para mí, porque Claro. depende de lo que sea el temperamento de cada cual. Es decir, para mí fue muy duro, toda la gente que yo involucré en esto, de todos los calibres, ayudando, cosas internacionales, para entonces después decirle, bueno, me voy porque no hay cumplimiento, porque a casi 2 años no se ha hecho nada. Porque yo digo, entre otras cosas, que el presidente se dejó sabotear. O sea, por lo que fuera, se dejó sabotear. Entonces, le dije, hay que hacer esa comisión, y él me dice, pero tú la presides. Yo le dije, no, yo no me voy a meter de nuevo en esto. Estoy hablándole de la conversación, ¿verdad?, que hicimos. Sí. Él y yo. Digo, yo no me voy a meter de nuevo en esto, porque yo te renuncié a ti. Mire, van a poner el decreto Que que lo usted había pongan. pedido hace un momento. Entonces para él que- me dice, Mírelo ahí. no, a mí no, tú tienes que encabezar esa comisión. Roberto, tenemos el decreto. Mírelo ahí, se declara de interés nacional el apoyo a la Urgencia. reforma penitenciaria orientada por el modelo de gestión penitenciaria Exacto. de la Procuraduría Ahí General de está. la República, con el objetivo de contribuir a la seguridad ciudadana y a la disminución de la criminalidad, el respeto, la dignidad de las personas en Correcto. conflicto con la ley. Si buscan la fecha de ese decreto, es septiembre del 2020, unos cuantos días después De la de toma de designarme a mí, requisito. que fue el día 10. Entonces, bueno, estaba hablando algo y se me fue el hilo. Bueno, el tema de la conversación con el presidente Sí. para esa comisión. Entonces, él quería que yo me dijo, yo quiero que tú encabeces esa comisión. Yo estoy dando todos estos datos aquí, porque yo creo que lo que hacemos, los que somos servidores, y eso incluye incluso de manera preferente al mismo representante de todos nosotros, que es el presidente, de estas conversaciones para evitar más malos entendidos y temas, y estamos en este proceso bendito electoral, que no se confundan las cosas y ser transparente ante la gente, claro ante la gente. Entonces le dije que no. Le dije, yo te asesoro a ti, yo ayudo, yo te doy mis opiniones a ti, arma tus equipos, etcétera. Bueno, él se cerró en banda, que no, que tú, ahora que se va a hacer la cosa, tú no... Bueno, tú pero no lo está puedes. distinguiendo, Bueno, don Roberto. hubo una discusión, ustedes saben que Abinader es árabe, ¿verdad? Bueno, entonces ahí... Es insistente. Sí, muy insistente. Pero Roberto, había muchos brevemente, árabes. porque Mi no- familia se opone también a que yo me meta en eso de nuevo. Y tiene de toda acuerdo, la y yo razón. le dije, bueno, pues habla con mi mujer, que es turca igual que tú, y lo puse a hablar por teléfono. Pelearon, que se acabó. Y, Mire, pero al brevemente, final, don Roberto, porque se nos ha pero acabado al el final, tiempo. entonces me dice, entonces vas a presidir la comisión, déjame llamar a Subero. Me puso también a Subero, entonces dice, ayuda también a Subero. Y finalmente, Creo que el defensor del pueblo también. el defensor del pueblo, el Representante que de las es universidades. la defensa pública y 4 decanos, con uno de los cuales, fuera de eso de comisión, debido a que yo soy de la UAS, me lo llevé para Las Parras para fundamentar mi opinión de que no son 1.600 millones de pesos, y le llevé los datos a él para que vea que no es eso. Claro, ellos me enviaron ayer tarde del ministerio un presupuesto, no sé si es otro, todavía no he tenido tiempo de verlo. Entonces voy a ver, voy a ponderar, voy a hacerle una propuesta y ya veremos qué responde él. Él dice que tiene una disposición total, tiene una buena actitud. Yo tengo el temor del tema electoral a unos cuantos meses de las elecciones, pero le digo claramente, yo quisiera pedirle a los partidos políticos, incluso de la oposición, que me ayuden a comprometer al gobierno a cumplir. Óiganme bien, que me ayuden para que el gobierno
cumpla con el tema de la reforma y que ustedes saben que hay que hacer una reforma estructural porque la misma Procuraduría quiere que le saquen el sistema penitenciario. Pero eso hay que llevarlo ¿dónde? Hay que llevarlo al Congreso. Claro. Entonces no quiero que esto entre en la pata de los caballos, de que no te apoyo porque hay elecciones, porque tú te vas a reelegir. O sea, me mortifica esto. Yo estoy dispuesto a ir a hablar con los partidos. Yo estoy dispuesto a ir a hablar con Leonel. Soy amigo de él. Soy amigo de bueno, de todo el mundo. Y por igual los hermanos del PLD, ¿verdad? Aunque hay una parte que hubo que meterlos presos, porque había que meterlos presos, pero ellos también ayudaron, porque desde el punto de vista real, esa misma Parra fue en el gobierno de Danilo, claro. Aunque fue prácticamente lo único que hicieron, porque en esos 4 años no quisieron apoyar prácticamente nada, pero a reunirnos con todos, y que sea la oposición la que haga que el gobierno garantice que pase de las palabras a los hechos. Es decir, no le tengo miedo al tema del Congreso, aún sea antes de las elecciones. Y el presidente debe de convertir esto en un acuerdo multipartidista, no un tema de que del PRM para ganar votos, no. Un tema multipartidista, porque todos esos muertos de la victoria no se merecen que se juegue al tema electoral, que no es el caso del presidente, pero ni la oposición ni el PRM jueguen al tema electoral a 2 días, a 2 meses de las elecciones. Es decir, hagamos un acuerdo nacional para comprometernos a la reforma penitenciaria. Sobre esa base y sobre la base de que el gobierno efectivamente se comprometa con presupuesto y con calendario, bueno, entonces examinaríamos activar un equipo para trabajar sobre esa base, pero esa discusión está pendiente. Gracias. Don Roberto, brevemente, antes de irse, ¿qué sería diferente ahora? Si usted ha, digamos que detallado cómo no se ha hecho nada en prácticamente 4 años, con todas las recomendaciones, con los presupuestos, con el informe, ¿por qué ahora sería diferente? No, hay 2 cosas diferentes. Primero, que está de por medio una cantidad de muertos que no se sabe cuántos son. Son más de 13. Esa es una diferencia. Y la otra diferencia es que al mismo presidente, que yo le renuncié, que por cierto tengo que decir, le dije, anule ese decreto porque yo te renuncié, yo le mandé una carta a él. Lo que sucede es que los que tenemos una mínima experiencia de Estado, sabemos cómo se manejan las cosas del Estado. O sea, yo no iba a hacer una carta y entonces empezar a mandársela a todo el mundo, ¿no? Yo hice una carta y me aparté de los medios por 2 meses. De hecho, de aquí me invitaban a programas y yo no venía. Y a la gente que yo quiero mucho, Cristian Jiménez, todos esos muchachos, Roberto, ven, yo me aparté durante 2 meses. Entonces yo le dije, deroga ese decreto porque yo te renuncié, dice, y te mandé una carta, dice, sí, yo la recibí, pero yo no te le he aceptado la renuncia. O sea, qué barbaridad. Bueno, Roberto, entonces vamos a ver qué hacemos con eso. Esto debe tener una parte 2, que te vaya bonito, que te vaya bonito. Oye, Mis tú mejores estás viendo el veneno que hay en ese comentario diciendo Nelson. No, y lo que tú dices, habla muy bien de ti, yo te conozco. Eso de renunciar y decir que no se cumple, eso habla de tu estirpe, de tu fibra, ¿entiendes? De una generación que actúa y piensa así. Por eso te digo que te vaya bonito. Nelson, pero a ti, tú te has pasado la vida igual. Sí. Es la cantidad de enemigos que tú tienes tú mismo. Roberto canta. Por uno tratar de hacer las cosas. Roberto correcto. canta bien. Hay uno que dice, tropecé de nuevo con la misma piedra. Con el mismo pie y en el mismo dedo. Oye, eso no tiene madre. Vamos a la pausa. No, pero perdón, un segundito. O sea, Un ya segundito, aguanta. Ya nos vamos, ¿verdad? Sí, ya de acabamos. entrevista. Pero le quiero decir lo siguiente. Yo hablé con el presidente, porque, caramba, después de todos estos muertos, ¿cómo uno va a decir que no, un tema de orgullo? Se parece a ese pleito que tenían Danilo y ¿cómo se llama? Pero eso se resolvió Leonel, ayer. un tema de ego y cosas. No, yo, o sea, oye, que me emociona este asunto. O sea, para una cantidad de muertos, para esa familia, yo no tengo ego. Yo no tengo ego. Ahora, el gobierno tiene que cumplir. Porque a mí no me van a hacer entonces volver a poner otra renuncia. ¿Entiendes, Catherine? Entiendo. Pero yo no tengo orgullo. Para hablarle a esas familias de otra cosa que no sea respuesta. Y que bueno, se me han matado mis hijos y qué sé yo qué, y hay posibilidad de que mueran ahora, pero Roberto, que se cree el que más sabe, ahora dice que no, porque ya renunció, yo no voy a echar para... No, yo entierro mi palabra 80 veces y vuelvo a ayudar a la gente. Gracias, pero el Roberto. gobierno tiene que cumplir. Jóvenes. Gracias, Ese es un Roberto. Yo servidor decía que público. el tema penitenciario no estuvo en la rendición de cuentas, que es donde se establecen las proyecciones. Pero ni modo. A la pausa.